Lo que quiero hablarte hoy, y que es parte también de nuestro proceso de cambio, es que aprendamos un poco sobre el sufrimiento, la teología del sufrimiento, porque hay mucha confusión en cuanto a esto también dentro de la iglesia. Muchas veces oímos esa pregunta, ¿no?, que escuchamos muchas veces: ¿por qué Dios no termina con la maldad del mundo? ¿Por qué Dios no termina con el sufrimiento del mundo? ¿Por qué no acaba el Señor con la maldad? La verdad es que si Dios tomara la decisión de acabar con la maldad del mundo, tendría que acabar con la raza humana. Tendría que exterminar a la raza humana, porque la maldad es algo que está intrínseco en nuestra naturaleza, en todo ser humano. De hecho, la maldad no es consecuencia de Dios, es consecuencia de nuestros actos, que provienen de una naturaleza que está caída, de una naturaleza que se desconectó de Dios. Claro, tú puedes pensar, bueno, pero hay gente que, gracias a Dios, tiene conciencia. Conciencia es algo maravilloso que Dios nos dio, pero hasta cierto punto. No sé si me entiendes, porque uno puede ser bueno hasta cierto punto. Puede ser bueno, unos más que otros, pero yo puedo ser muy bueno, pero como me tocan las narices mucho, tengo un límite. Y puede salir todo lo que no te puedes imaginar. Entonces, cada uno de nosotros tiene maldad en sí mismo. Entonces, si Dios tuviera que erradicar la maldad del mundo, tendría que erradicar a la raza humana. Pero gracias a Dios, en su amor y en su misericordia, Él eligió otro camino. Él dijo: en vez de erradicar la raza humana, voy a morir por ellos. Voy a inmolarme, como hizo Jesús en la cruz del Calvario, para darles a ellos la posibilidad de cambiar, para darles una nueva naturaleza que es conforme a la mía, para volverlos al diseño original que yo tuve en un principio, antes de que pecaran, para devolverles mi vida, para devolverles la posibilidad de cambiar. Porque Él, muriendo en la cruz, clavó nuestro pecado y resucitando nos dio vida eterna. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos dan gloria a Dios de que Dios eligió otro camino, verdad? En vez de exterminarnos a todos, pues Él dijo: no, voy a morir por ellos. Aún sabiendo esto, está claro que a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Tú no te levantas por la mañana y dices tú: Señor, por favor, quiero sufrir. Mándame un sufrimiento. Es ese odio profundo que todos tenemos hacia el sufrimiento. En muchas ocasiones también se ha magnificado por dentro de la iglesia una teología que muchos de nosotros hemos manejado en algún momento de nuestro cristianismo, o una teología que es errónea o que ha mal enseñado a muchos cristianos. Muchos han aprendido de una manera errónea que el sufrimiento es únicamente una muestra de la maldición de Dios. Así creía, por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel asociaba a que cuando todo te iba bien es porque Dios te estaba bendiciendo, pero cuando todo te iba mal es porque Dios te estaba maldiciendo. Y eso era su pensamiento. De hecho, mucho antes incluso de que la nación de Israel se formara, ya vemos el ejemplo de Job con los amigos de Job. En un proceso de sufrimiento terrible, sus amigos estaban como intentando juzgar a Job. Oye, Job, algo has hecho. Algo estás haciendo mal, porque si estás sufriendo es porque algo estás haciendo mal. Fijaos que fue un desconocimiento total, porque muchas veces lo que Dios está permitiendo en nuestra vida excede a nuestro propio conocimiento. En este caso con Job, nadie sabía que lo que estaba aconteciendo era un reto de Dios con el mismo diablo en cuanto a la vida de Job. Y muchas veces, suceden cosas en nuestra vida que exceden a nuestro propio conocimiento. Por eso, lo más sensato es tener la actitud de Job, de guardar silencio. Yo muchas veces intento guardar muchas cosas en mi corazón cuando no entiendo, porque no soy Dios, ni puedo comprender. Y hay tantos casos de situaciones de sufrimiento extremo donde tú dices: wow, no tiene sentido. Yo veo la cruz de Jesús y digo: ¿por qué crucificaron a Jesús? No tiene sentido ese sufrimiento. Yo me imagino siendo un discípulo de Jesús, después de haber caminado con Él durante 3 años, predicando del reino
de Dios, predicando y viendo los milagros de Jesús, y de repente verlo ahí, colgado en esa cruz, pues seguramente sería o hubiera reaccionado como reaccionaron todos, ¿no? Asustados, llenos de temor, diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este sufrimiento? No entiendo por qué este sufrimiento. ¿Por qué estamos atravesando este proceso de sufrimiento? ¿Por qué estamos pasando por todo esto? Bien, pues ese proceso de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, visto con perspectiva, ha sido la bendición más grande que ha pasado en la historia. Y sabes, muchas veces en nuestra vida hay momentos que no entendemos por qué estamos sufriendo. Pero quizá cuando lo veamos, no sé si en esta tierra o en la eternidad, lo veamos con perspectiva, vamos a ver la mano de un Dios bueno obrando a través de nuestro sufrimiento. Pero está claro que saber esto no nos libra de que sufrir no le gusta a nadie, ¿verdad? Entonces, yo quiero que podamos aprender un poquito sobre la teología del sufrimiento. Que lo que Dios quiere para nuestras vidas es que entendamos que Él está con nosotros en todos los momentos de felicidad, pero también en los valles, en los momentos en las cumbres y las montañas, pero también en los momentos más oscuros de nuestra vida, quizá cuando nos toca sufrir. De lo que Dios quiere de nuestras vidas, muchas veces en esa teología que nos han enseñado es que seamos prósperos, que seamos exitosos, que seamos saludables, que tengamos salud, que seamos felices. Y si no tienes todo eso, yo recuerdo un tiempo, ¿no? Que era yo jovencito y entró esta corriente en nuestra iglesia, ¿no? Si no tienes todo esto, si no estás sano, si no tienes prosperidad, si no tienes un BMW, si no eres exitoso, si no estás feliz, es porque te falta fe. Oye, y recuerdo, ¿no? Porque era como un sentimiento de condenación siempre. ¿Por qué? Porque cuando nos tocaba sufrir parece que llegábamos a la iglesia y todo el mundo nos miraba, ¿no? Arriba abajo diciendo, este está pecando. Por eso está sufriendo. ¿Entiendes lo que digo, no? Y llegábamos allí, recuerdo, y llegábamos con un gripazo y te veían allí y tú con fiebre y tú, ¿estás bien? Estoy perfecto, estoy bien, estoy muy bien. No estoy bien. Uy, me he atragantado. Escúchame algo, porque como he dicho, Dios es Padre y Dios siempre va a estar más interesado en convertirte en la persona que quiere que seas que en darte todos tus caprichos. No sé si habéis visto la mariposa, ¿no? Dios siempre, como pone ahí, va a estar más interesado en convertirte en la persona que quiere que seas que en darte todos los caprichos. Y sabes, muchas veces yo me he sentido como un gusano, pero Dios quiere que yo sea una mariposa. O un águila mejor, ¿no? Mariposa. Pero hay un proceso, ¿verdad? La metamorfosis que todos conocemos, ¿no? Ese proceso que experimenta el gusano para convertirse en esa mariposa. Porque el propósito de la vida del gusano no es ser gusano, sino es ser mariposa. Pero ese proceso de metamorfosis es un proceso doloroso que trae sufrimiento y que se tiene que completar. ¿Sabes lo que pasa si sacas una mariposa antes de tiempo del capullo? ¿Lo sabes? Muy sencillo. Cuando lo sacas antes de tiempo de la crisálida, resulta que la están matando. Porque ella necesita pasar por ese proceso de romper la crisálida, de romper ese capullo y para fortalecer sus alas. Y esa fuerza que ejerce es la fuerza que forma sus alas para luego poder volar. Entonces, a veces nosotros como padres estamos también intentando siempre evitar todos los sufrimientos de nuestros hijos. Los queremos sacar de la crisálida. Pero a veces nuestros hijos tienen que pasar por procesos también de sufrimiento que les va a formar en la vida, que les va a permitir enfrentar la vida. Por eso tenemos que ser padres, y esto es un consejo que te doy, que me aplico, intento aplicarme a mí, padres equilibrados. No padres que consentimos todo o que queremos evitar todo sufrimiento a nuestros hijos, sino que también entendamos que tienen que aprender, porque
en la vida nos toca sufrir en algún momento. Entonces, no tengo tiempo para hablar hoy de todas las mentiras que hay detrás de esa teología o de ese pensamiento de que los cristianos no podemos sufrir, ¿no? Lo que sí puedo decir es que la Escritura, la Biblia, ve el sufrimiento como una parte integral de la vida cristiana y como una herramienta útil para cambiarnos, para nuestro proceso de cambio. Entonces, nada de esto, por supuesto, vuelvo a repetir, no hace que el sufrimiento sea fácil. Lo que sí significa es que si yo tengo una teología clara del sufrimiento, es algo esencial que yo necesito tener, una teología clara del sufrimiento para entender mi proceso de cambio. Me gusta mucho algo que leí del profesor Zen Pratt. Zen Pratt es un profesor de teología en el instituto de Billy Graham. Dice, nadie disfruta del sufrimiento. Sin embargo, la mayoría de la gente entiende que el sufrimiento es parte normal de este mundo caído. Al contrario, resulta que en el mundo occidental, el mundo occidental ha glorificado tanto las ideas de seguridad, comodidad y conveniencia, que cualquier otra cosa se ve como si fuera una violación de nuestros derechos. Y la realidad es que somos así a menudo. Vemos el sufrimiento como una violación a nuestros derechos. No me merezco sufrir. Pensamos que no nos merecemos sufrir. Creemos que tenemos el derecho a una vida saludable, a una vida llena de éxitos, a una vida próspera. Incluso somos tan necios que muchas veces creemos que vamos a tener esa vida sin nosotros hacer nada, que nos la merecemos simplemente por vivir. Pero todos sabemos que vivimos en una sociedad y en un mundo donde se premia el esfuerzo, donde las cosas no se consiguen sin esfuerzo, donde hay que sufrir para conseguir ciertas metas en nuestra vida. Todavía es más trágico que a menudo las enseñanzas de la Iglesia han fortalecido esa arrogancia de vida en vez de instruirnos en la palabra. Ahora quiero ir a la palabra. Pedro, en su primera carta, habla sobre esto precisamente. Él habla mucho sobre el sufrimiento, pero donde Pedro va directo al hueso y es explícito es en el capítulo 4, verso 12 al 17. Y vamos a examinar estos versículos a continuación. El punto central al que llega Pedro es sencillo de entender, pero es muy difícil de aceptar. Porque una cosa es que entiendas una cosa y otra que la aceptes. El punto es este, al que llega Pedro. El sufrimiento es una herramienta que Dios usa para cambiarnos, para nuestro proceso de cambio. Y si realmente tú y yo queremos cambiar, es imperativo que entendamos lo que Pedro enseña en estos versículos. Versículos, por cierto, que nos sirven como una guía para entender el rol, el papel que el sufrimiento desempeña en ese proceso de cambio. Y quiero empezar por el primer punto que quiero que veamos. El sufrimiento es para probarnos. Me gusta la palabra probarnos porque en el original griego es peirasmos. Esa palabra en griego quiere decir probados para aprobar. O sea, Dios no te prueba para que no apruebes. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir que Él está probándote hasta que apruebas. No hace que te prueba y entonces no apruebas y te deja. No. Él sigue hasta que aprueba. No hay opción de no aprobar. El tiempo lo va a dictaminar nuestra actitud. El tiempo lo va a dictaminar nosotros, somos los que dictaminamos ese tiempo. Es como un chico, yo a mis hijos, por ejemplo, les digo en broma, me da igual el tiempo que os tiréis, pero de mi casa no salís sin carrera. Hacedlo como queráis, pero sin carrera no salís de mi casa. Me estáis oyendo, ¿no? Me da igual que tardes un año como 20, pero tú tienes que tener una carrera. Entonces, es un poco así, ¿no? Peirasmos. Me da igual el tiempo que tardes en aprobar, pero Dios nos prueba para aprobar. Entonces, el sufrimiento es para probarnos. Mira lo que dice 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esta frase no es... no os sorprendáis. Esa frase no os sorprendáis para mí es fascinante cuando
estudia su significado. Literalmente, en griego quiere decir, no te sorprendas, recibir como huésped. O sea, Pedro dice aquí, recibid como huésped. En este contexto, esta frase en Palestina, en ese tiempo, se usaba porque no nos debía sorprender si alguien de repente en la noche o en la tarde tocaba nuestra puerta para pedir hospedaje. Sucedía a menudo, constantemente. Así que la idea que Pedro nos da es sencilla. Prepárate porque en algún momento el sufrimiento va a tocar a tu puerta. No te sorprendas, tienes que estar preparado. Yo creo que muchos de nosotros vivimos a veces con la cabeza en las nubes pensando que si nos esforzamos lo suficiente podemos evitar el dolor, podemos evitar cualquier cosa negativa. Quizás podemos evitar una enfermedad, ¿no? Si nos hacemos chicos sanos y hacemos deporte y gimnasia. Pero la realidad es que todos y cada uno de nosotros vamos a sufrir en algún momento. Y Pedro lo llama un fuego de prueba. Y nos explica que el propósito de ese sufrimiento es probarnos. Y yo quiero que consideremos la implicación de esto. Resulta que si el sufrimiento es para probarnos, significa que Pedro está dando por sentado que hay alguien detrás del sufrimiento que vivimos que lo está gobernando y lo está usando para probarnos. Obviamente, por supuesto, nosotros como cristianos entendemos que Dios está detrás de todo nuestro sufrimiento y que no es un universo fatalista el que está detrás. Todos sabemos que nosotros estamos en manos de Dios y que Él es el que permite ciertas cosas en nuestra vida. Hay un Dios que, como he dicho antes, es bueno y que está obrando en todas las cosas para que seamos más como Cristo y para darle gloria a su nombre. Ahora, llamarlo fuego de prueba incluye una idea que viene del mundo de las refinerías de oro. O sea, cuando Pedro está hablando de fuego de prueba, se está refiriendo en un contexto de lo que son las refinerías de oro. Cuando se extrae el oro de una montaña o cuando se extrae el oro de una mina o de un río, el oro no se encuentra en el estado precioso y brillante que estamos acostumbrados a ver. El oro aparece en la naturaleza con muchas impurezas. Si has visto oro impuro, tiene algo de brillo, pero su forma es fea. Ahí tienes una foto. Su forma es fea y tiene muchas partes que son negras o grises y que no brillan. Entonces, el fuego se usa para refinar el oro. Y este proceso no cambia la materia prima del oro, pero sí cambia su calidad y su pureza. Entonces, ¿qué pasa? Que el orfebre pone el oro en el fuego y el fuego se calienta hasta 1000 grados centígrados. Entonces ese oro se derrite y al estar el oro en el fuego resulta que el oro es un metal más pesado y las impurezas, es lo que se llama ganga, las impurezas se empiezan a despegar y como pesan menos que el oro suben a la superficie y entonces el orfebre con un cucharón retira las impurezas. Después se deja enfriar el oro y se ve claramente el oro brillante, porque ya pasó el proceso de refinación. Entonces ahora el oro es mucho más precioso que antes de pasar por ese crisol. Y sabes, así, eso es lo que nos quiere decir Pedro, así es como Dios usa el sufrimiento en nuestra vida. Dios usa el sufrimiento para remover las impurezas que existen en nuestro corazón y para hacernos más puros que antes. ¿Sabes? En cada uno de nosotros hay oro puro. Ese oro puro es la vida que Dios te ha dado. El hombre y la mujer espiritual que está dentro de ti, que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios por obra del Espíritu Santo cuando tú naciste de nuevo, está dentro de ti. Y eso es la materia prima, eso es el oro. Y a veces Dios utiliza el horno, el crisol de las pruebas para quitar todo lo que es carne, todo lo que es del hombre en nosotros y para que aparezca lo de Dios en cada uno de nosotros. Y ese es el sentido muchas veces de nuestro sufrimiento. Quitar todo lo que estorba en nuestra vida. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento que vive el cristiano primero pasa por las manos de Dios. Dios es el orfebre. El sufrimiento no es una maldición que viene de Dios,
según lo que dice Pedro, que acabamos de leer, es todo lo contrario. El sufrimiento está puliendo y preparando nuestra fe. El sufrimiento produce en nosotros una fe genuina, una fe sincera y demuestra que Cristo es el objeto de nuestra fe, que Él es suficiente para sostenernos en medio de toda dificultad. Por supuesto, en el sufrimiento Dios está con nosotros. Él nunca nos abandona. Y no solamente está con nosotros, sino que está por nosotros. Ahora, lo segundo que quiero que veamos, después de que hayamos visto que el sufrimiento es para probarnos, el sufrimiento es para regocijarnos. Y tú dirás, tú estás loco, Josué. Pues sí. Quizá en los momentos más duros que nos ha tocado atravesar a Ruth y a mí, he podido experimentar este tipo de regocijo y de gozo. Pero no es un regocijo y un gozo por el hecho de estar sufriendo, que eso no es agradable, sino por el hecho de ver lo que Dios está produciendo en nuestra vida. Ver cómo en esos momentos de sufrimiento Dios está produciendo en mí un despertar hacia la oración, un despertar a buscarle más. Ver cómo en esos momentos de sufrimiento Dios está produciendo en mí paciencia, está produciendo en mí templanza, está produciendo en mí y está quitando cosas que sobran. Qué bueno es que Dios nos muela el orgullo, qué bueno es que Dios nos pulverice la arrogancia, el egocentrismo. Y eso es a través muchas veces de momentos de sufrimiento. Lo primero que tenemos que saber en este punto de que el sufrimiento es para regocijarnos es que Dios busca nuestro bien. Eso es algo que tienes que tener claro. Fíjate lo que dice Pedro en los versículos 13 y 14 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Dice, sino gozaos. ¿Qué dice? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¡Wow! En lugar de sorprendernos cuando se acerca el sufrimiento, Pedro nos llama a regocijarnos. Yo sé que esto suena loco, ¿verdad? ¿Cómo? Sin embargo, no es nada loco cuando entendemos lo que Pedro nos explica. La razón por la que podemos regocijarnos es porque tú y yo compartimos con Cristo. Es decir, en el acto de sufrir, tú y yo nos estamos identificando con Jesús, nos estamos pareciendo a Jesús. Así como Cristo fue rechazado, así como Cristo fue maltratado, si tú y yo nos unimos a Él y queremos ser como Él, también vamos a sufrir. Por supuesto, no sufrimos de la misma manera que sufrió Jesús, porque tú y yo cuando sufrimos no estamos expiando nuestros pecados. O sea, Pedro aquí no está sugiriendo un tipo de penitencia en la tierra que nosotros tenemos que pasar para expiar nuestros pecados. No. La muerte de Jesús fue suficiente para pagar nuestros pecados en nuestro lugar. Aleluya. Lo que Pedro está queriendo decirnos es todo lo contrario. Pedro explica que el sufrimiento de Cristo se vuelve nuestro modelo, nuestro ejemplo y también nuestra esperanza. Los cristianos a quienes escribía Pedro en este momento eran perseguidos por su fe, ferozmente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el sufrimiento que estaban experimentando estos primeros cristianos a los que Pedro escribe era el sufrimiento de la persecución. Estaban siendo perseguidos. Y estaban siendo perseguidos porque habían puesto su fe, sufrían por comprometerse con Cristo. Y habían sido salvados por los sufrimientos de Cristo. ¿Me entiendes, verdad? Entonces, era la asociación con la muerte de Cristo lo que estaba causando esa persecución, lo que estaba causando ese sufrimiento. Nosotros hoy día no necesariamente sufrimos persecución, de momento, que todo llega, como dice mi suegro. De momento no estamos sufriendo persecución, pero sí sufrimos. El sufrimiento de persecución en la primera iglesia, en este momento donde Pedro le habla a la iglesia, estaba cumpliendo los propósitos de Dios en la vida de los cristianos de aquella época. ¿Sabes que la persecución, aunque en ese momento era un sufrimiento terrible, fue una bendición? Porque eso fue lo que permitió que el evangelio se extendiera más allá de Jerusalén y de Judea. Fue la persecución lo que hizo que los cristianos salieran
Y tú dices, wow, qué terrible, ¿no? Que los persiguieran, que los mataran. Pero resulta que ese sufrimiento fue para una gloria mayor. Para que el evangelio se extendiera no solamente en la tierra de Palestina, sino que se expandiera hacia otros lugares. Estos cristianos estaban también en un proceso de cambio, cuyo inicio de ese proceso de cambio había sido por causa de los sufrimientos de Cristo. Y por medio del sufrimiento de Dios, Dios estaba obrando también en su vida, estaba cambiándolos, estaba llevando a cabo un proceso de cambio. Esto significa que todo nuestro sufrimiento ahora tiene sentido. Cuando yo entiendo esto, tiene sentido porque tú y yo hemos confiado en los sufrimientos de Cristo. El que no está en Cristo, el que no conoce a Jesús, también sufre, ¿o no? Pasa aflicciones también, pero resulta que esas aflicciones no lo cambian. Por eso está el dicho de que el hombre siempre tropieza 2 veces con la misma piedra, incluso 3, ¿no? O sea que el hombre que no conoce a Cristo también pasa por aflicciones, pasa por sufrimientos, pero resulta que te das cuenta que el sufrimiento no lo cambia. La razón por la que el sufrimiento sirve en las manos de Dios es porque Dios nos está conformando más a la imagen de Cristo. Y Dios nos conforma más a la imagen de Cristo porque tú y yo hemos confiado en el sufrimiento de Jesús. Ahora, dentro de que el sufrimiento es para regocijarnos, aparte de que Dios busca nuestro bien, también tenemos que entender que Dios no desperdicia nada. Esto nos lleva a un punto importante, porque si sufres, por ejemplo, por una enfermedad, o sufres persecución, o sufres por una injusticia, o sufres por desempleo, si sufres porque estás sufriendo una discapacidad, o quizá sufres por tu dolor en tus relaciones, ¿verdad? Porque a veces las relaciones nos dañan. ¿Sabes? Dios está usando todo eso para completar tu proceso de cambio, el cual inició con y es sostenido por el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y Dios, como he dicho antes, no desperdicia nada. Sea lo que sea que estemos pasando, Dios lo está usando para llevar a cabo sus buenos propósitos en nuestra vida. No hay ninguna enfermedad, ningún dolor, ningún sufrimiento que Dios haya desperdiciado jamás. Y tal vez muchas veces no sabemos lo que Dios está cambiando. A mí me ha pasado. En medio de un momento de sufrimiento no nos damos cuenta de lo que Dios está cambiando en nuestra vida. O no nos damos cuenta de lo que ha hecho. Y tal vez ni siquiera nos percatamos de las lecciones que hemos aprendido o que estamos aprendiendo, pero podemos confiar en que después de sufrir somos más como Cristo. Y tenemos esa confianza, ¿sabe por qué? Por la muerte y resurrección de Cristo. Y esto es cierto, aun si no logramos aprender la lección que Dios nos está enseñando. No sé si al pasar por alguna dificultad, alguna vez has hecho esto, yo sí. Al pasar por alguna dificultad has hecho o has dicho, tengo que aprender la lección que Dios me está enseñando. Entonces, resulta que es como que reaccionas y tengo que aprender la lección que Dios me está enseñando y empiezas a evaluar tu vida, empiezas a buscar la lección que crees que Dios te está intentando enseñar y así piensas que haciendo eso vas a detener tu sufrimiento. Pero realmente si te paras a pensar, esa es una forma de pensar que a mí me plantea como un Dios muy lejano, no un Dios diario, un Dios que tú puedes experimentar aún en medio del sufrimiento, sino que realmente parece como que estamos viendo a Dios de lejos, un Dios que parece que está jugando con nuestra vida como juega un león con un ratón. Pero Dios no es así. El sufrimiento no es causa de Dios, sino del pecado. Y Dios nos ama y se compadece de nosotros. Y Dios en medio de nuestro sufrimiento está obrando sus buenos propósitos en nuestra vida, aún si no nos damos cuenta de lo que está haciendo, porque muchas veces no entendemos lo que está haciendo. Por ejemplo, podemos comparar el sufrimiento con una cirugía. Imagina que tienes un tumor, ¿no? Y tú no eres cirujano. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte en manos de un cirujano. Entonces, lo primero que va a hacer el cirujano es que te va a anestesiar para operarte. Te va a hacer pasar por un proceso de operación. Aquí hay
Ramón, tú que has sido operado, yo he sido operado de una nimiedad porque el apéndice no es nada, pero Ramón que ha tenido que pasar por el quirófano. Entonces, él te anestesia. Entonces, cuando tú te despiertas, porque has estado dormido, te despiertas en la mesa del quirófano o ya en la habitación del hospital, tú tienes que confiar que el cirujano ha hecho un trabajo dentro de ti. Que tú tienes que confiar que el cirujano ha hecho lo que tú necesitas. ¿O no? Yo recuerdo cuando me operaron de apendicitis con 18 años, yo era muy paranoico, entonces digo, este se ha equivocado. Porque, claro, te duele, incluso ahora cuando los cambios de tiempo la cicatriz te duele. Y dices, tú, este se dejó algo dentro. Se le olvidó el reloj o algo. Pero al final cuando tú te pones en un quirófano, te pones en manos del cirujano y tienes que confiar que él entiende, que él sabe, que él te está... Y cuando te despiertas y ya ha pasado todo, tú tienes que confiar en que él ha extraído. Y sabes, así es el sufrimiento. Nos sometemos a Dios y confiamos en que Él hará la operación en nuestro corazón que necesitamos por medio del sufrimiento. Y por eso nos regocijamos, porque sabemos que Dios está obrando en nosotros, que eres un cirujano, el cirujano perfecto. ¿O acaso tú no te vas a gozar si el cirujano te quita un tumor maligno? Claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí gozarme? Regocijarme aún en el momento de la prueba, que sé que Dios está actuando para sacar algo negativo de mi vida, algo que me está haciendo daño. Entonces cuando sufro, cuando estoy pasando por un proceso de sufrimiento que no entiendo, yo sé que tengo un Dios que es soberano, que me ama y que está haciendo algo. A veces le pido, duérmeme, anestésiame. Pero haz ese proceso, porque yo sé que tú estás sacando algo que no está bien en mi vida, algo que me va a hacer daño. Y por eso nos podemos gozar. Porque Dios está arrancando de mi vida la ira, la prepotencia, el orgullo, la baja estima. Y Dios está sacando todo lo que no sirve para que se vea el oro, para que se vea lo de Dios en mi vida. Por eso nos tenemos que regocijar en los momentos de sufrimiento. Ahora, lo tercero es que el sufrimiento es para gloria. Dice el verso 15 y el 16 de 1 de Pedro 4, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿como qué? Como cristiano no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, Pedro dice que si sufrimos por nuestro pecado aquí en esta tierra, eso no es glorioso. O sea, no es glorioso que tú sufras por pecar. O sea, llevar las consecuencias de nuestra maldad no es el sufrimiento al que se refiere en este pasaje Pedro. A lo que Pedro se refiere es a padecer como cristiano. Se refiere más específicamente a sufrir por ser cristiano, no a sufrir por nuestro pecado, por ser idiota. Aunque yo personalmente creo que todo lo que Pedro dice aplica a cualquier tipo de sufrimiento, incluso específicamente por no ser cristiano. Pero Pedro escribe que cuando sufrimos no deberíamos avergonzarnos, sino que deberíamos glorificar a Dios. Esto es profundo. Tú y yo en la iglesia nos hemos acostumbrado a decir gloria a Dios. ¿A que sí? Y lo decimos. Glorificar a Dios, darle gloria a Dios. Lo decimos y a veces lo decimos muy ligeramente, pero cuando la cruda realidad llega a nuestra vida en forma de sufrimiento, no somos tan buenos para glorificar a Dios en medio de ese sufrimiento. Al contrario, en muchos casos es fácil maldecir a Dios. O empezar a mirar al cielo y decir, ¿por qué me dejas? ¿Por qué yo? ¿Por qué me dejas pasar por esto? ¿No sabes quién soy? Soy tu hijo. Si yo te he hecho el favor de aceptarte y de recibirte como mi Señor. ¿No ves todo lo que hago si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Sabes? Cuando hacemos eso, estamos demostrando claramente que la persona a la que nosotros le rendimos gloria es a nosotros mismos. Y creemos que Dios de alguna manera tiene la obligación de doblar su rodilla ante nosotros y de detener el sufrimiento, arrepentirse por haberlo permitido en nuestra vida y reconocer lo grandiosos que somos. Pero Pedro nos llama a lo contrario.
Pedro nos llama no a engrandecernos y explicarle a Dios todo lo que creemos merecer de Él y lo injusto que es sufrir, sino más bien Pedro nos llama a glorificarlo en medio de nuestro sufrimiento. Reconocer que Dios es justo, que todo lo que está permitiendo en nuestra vida también es justo, que Dios es bueno y que todo lo que hace es bueno, aun cuando no lo entendemos. Entonces, cuando tú y yo glorificamos a Dios en medio de nuestro sufrimiento, lo que estamos diciendo es que aunque nos quiten todo, absolutamente todo, Dios sigue siendo lo más valioso de nuestra vida. Por eso el sufrimiento lo que hace es exponer en nuestra vida lo que realmente es valioso para nosotros, lo que realmente glorificamos. Eso es lo que hace el sufrimiento. El sufrimiento expone qué es lo que estás glorificando en tu vida. Mira lo que dice Tim Keller. Él escribe esto sobre el sufrimiento. Dice, glorificar a Dios. Escribe esto sobre cómo nosotros debemos glorificar a Dios y por qué debemos glorificar a Dios. Y me gusta cómo lo dice. Glorificar a Dios es apropiado. No solo se ajusta a la realidad debido a que Dios es infinita y supremamente digno de alabanza, sino que es apropiado para nosotros como ninguna otra cosa lo es. Toda la belleza que hemos buscado en el arte, en los rostros o en diferentes lugares, todo el amor que hemos buscado en los brazos de otras personas solo está plenamente presente en Dios mismo. Así que toda acción en la que reconozcamos su gloria, ya sea a través de la oración, el canto, la confianza, la obediencia o la esperanza, le estamos dando a Dios lo que le corresponde y cumpliendo con nuestro propósito. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? O sea, la razón por la cual el sufrimiento duele tanto es porque a veces toca aquellas cosas que consideramos más valiosas que Dios. Entonces de repente resulta que la enfermedad a veces duele mucho más porque nos damos cuenta de lo finito y corrupto que es este cuerpo que tanto amamos. O quizá a veces sufrimos económicamente y nos damos cuenta de que nuestra esperanza está puesta en la economía y en el trabajo. A veces sufrimos porque pasamos por dificultades en nuestras relaciones personales. Quizá de repente perdemos una amistad que tanto queríamos y nos damos cuenta de lo valioso que era la aprobación y el amor en esa relación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es en medio del sufrimiento donde Dios nos recuerda que Él está sobre todas las cosas y que Él merece toda la gloria. Por eso tenemos que glorificarle a Él en todo momento y en toda circunstancia, también en el sufrimiento. Ahora, el cuarto punto y último es que Dios nos muestra que el sufrimiento es para juicio. Cuando oyes esa palabra, ¿qué piensas? Muchos cuando oyen juicio hacen así, ¿no? Bueno, juicio no es tan dramático el significado. Al final, juicio es separar lo que es justo de lo que es injusto, ¿verdad? Es separación. Entonces, dice Primera de Pedro, el sufrimiento es para juicio. Mira lo que dice Primera de Pedro 4, 17 y 18. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio al que se refiere o al que se está refiriendo Pedro aquí es el sufrimiento. A veces el sufrimiento es un juicio en nuestra vida, algo que separa lo injusto de lo justo. Entonces, Él quiere que el sufrimiento empiece por la casa de Dios, que el juicio, el sufrimiento empiece por los cristianos para demostrar la verdadera obediencia y para revelar quiénes son los que no obedecen al Evangelio. O sea, para que se revelen quién son aquellos que son cristianos y quién son aquellos que no lo son. ¿Entiendes, verdad? Para los que estamos en Cristo, el fin del sufrimiento es nuestra gloria. Para los que están sin Cristo, el fin del sufrimiento va a ser su destrucción. Entonces, a lo que Pedro quiere llegar es que el sufrimiento expone a ambas personas, tanto al justo como al impío.
El sufrimiento que comienza por nosotros demuestra que nuestra salvación es la roca sobre la cual nosotros estamos cimentados. El sufrimiento que comienza por nosotros demuestra dónde está nuestra fe, dónde está nuestra esperanza. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el mundo necesita ver cómo nosotros los cristianos enfrentamos el sufrimiento. ¿Entiende lo que digo? Porque si no enfrentáramos el sufrimiento, no habría un testimonio de cómo enfrentar el sufrimiento. Porque ¿cuántas veces hemos visto testimonios de personas que a través de su sufrimiento han sido personas que han llevado a los pies de Cristo a otras personas que han sido impactadas por su sufrimiento? ¿Sí o no? Entonces el sufrimiento que comienza por nosotros demuestra nuestra fe, dónde estamos cimentados. Pero para el que no está en Cristo, el sufrimiento también expone lo que es. ¿Entiendes, verdad? Para el que está en Cristo, el fin de todo sufrimiento es la resurrección. Pero para el que no está en Cristo, el fin de todo sufrimiento es castigo. Acaba y termina en castigo. Y Pedro termina con este versículo que resume lo que ha venido diciendo, el verso 19 de 1 de Pedro 4. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Me gusta porque cuando dice los que padecen según la voluntad de Dios, sufrir conforme a la voluntad de Dios se refiere más a lo que Dios demanda de nosotros. O sea, sufrir conforme a la voluntad de Dios es regocijarnos glorificando a Dios y ser hallados fieles aún en medio del sufrimiento. Sufrir conforme a la voluntad de Dios es ni más ni menos que, como dice ahí, encomendar nuestras almas a Dios. De hecho, esta frase que usa Pedro es la misma frase que usa Jesús en la cruz cuando dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eso está en Lucas 23:46. O sea, resulta que Jesús, en el peor sufrimiento de la historia del mundo, Cristo se regocijó al poder obedecer la voluntad de Dios. Glorificó a Dios sobre todas las cosas y se encomendó a Dios, entregándose a Él para que Dios hiciera su buena obra. Y tú y yo nos podemos encomendar a Dios. Amén. Nos podemos encomendar a Dios. ¿Cuándo, Josué? Cuando sinceramente creemos que Él es bueno y que Él está llevando a cabo un proceso de cambio en nuestra vida. Ahora quiero llegar a una conclusión, porque esta semana leí una historia que, de esas historias que te estrujan el corazón, ¿no? No sé si conocéis la historia de Cara Tipes. Ella y su esposo tenían 4 preciosos hijos y resulta que eran jóvenes pastores y se mudaron a Colorado, al estado de Colorado, para plantar una iglesia en la ciudad de Colorado Spring. Cuando estaban ahí comenzando su ministerio, poco después de haber llegado e iniciar la obra allí, descubrieron que ella tenía un cáncer muy agresivo. En lugar de entristecerse por completo y hundirse, ella decidió empezar un blog donde escribía con mucha transparencia de sus vivencias, de lo que sentía, de lo que estaba pasando, de sus propias experiencias con Dios. Fue un blog que tuvo tanto éxito que entre aproximadamente 15 y 25,000 personas lo visitaban todos los días. Ella terminó en este proceso de 3 años con su cáncer, terminó publicando 2 libros durante el tiempo que luchó contra la enfermedad. A pesar de la cantidad de oración de muchas iglesias, de visitar una enorme cantidad de médicos, Dios se llevó a Cara el 22 de marzo de 2015 con apenas 39 años. Muchas personas fueron al servicio de celebración de su vida. Más de 50,000 personas vieron su funeral en directo a través de los medios. Pero hay algo que me ministró mucho y que escribió Cara. Y quiero leerte. Dice, requiere gran valentía, escribía ella, poner a un lado tu soberanía
y control imaginado y empezar a buscar el regalo no merecido. O sea, resulta difícil a veces, ¿verdad?, en nuestro momento de sufrimiento y requiere valentía el poder poner a un lado la soberanía de Dios y empezar a buscar la gracia de Dios. Y eso es lo que dice ella. Sí, me refiero a la gracia. Gracia, según lo entiendo, es un regalo que recibes sin que lo merezcas. Dice, en un mundo de cuerpos increíblemente hábiles, nuevas dietas que están de moda para mantener un cierto tipo de historia, es difícil reconocer que estás viviendo en medio de la mejor historia jamás contada. ¿Puede la historia del cáncer ser buena? ¿Puede ser una gran historia? ¿Sería más fácil demandarle algo a Dios por los resultados de mis exámenes y gritarle que esta no es la historia correcta para mi vida? Pero recibir humildemente la historia que nadie más quisiera tener y saber que es una bondad en medio del horror no es algo que yo puedo hacer en mis propias fuerzas. Simplemente no puedo. Recibir mi historia de esa forma solo viene por medio del único que recibió su sufrimiento para un propósito mucho mayor que el mío. Wow. Recibir el sufrimiento como una herramienta que Dios usa para comprobar y fortalecer nuestra fe en nuestro proceso de cambio parece una tarea imposible, ¿verdad? ¿Y sabes? Es una tarea imposible. Y es precisamente allí donde, a pesar de lo que estamos viviendo, miramos las heridas de Jesús para encontrar la fuerza para enfrentar nuestras heridas. Miramos su cruz para cargar nuestra cruz. Y contemplamos la tumba vacía porque Él resucitó. Precisamente por eso, porque Jesús se levantó de la muerte, nosotros podemos pasar por cualquier pena en esta tierra porque por sus heridas hemos sido sanados. El sufrimiento es una de las herramientas utilizadas por Dios para ayudarnos en nuestro proceso de cambio. Así que veamos el sufrimiento desde la perspectiva adecuada. Tengamos una teología sana del sufrimiento. No nos rehusemos a sufrir, recibamos el sufrimiento con gozo porque algo está queriendo Dios hacer en nuestra vida. Sabemos que Dios está obrando su proceso de cambio en nosotros. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando. Voy a cantar aún en la tempestad. ¿Qué os parece? ¿Terminamos así? Vamos a cantar aún en momentos quizás de sufrimiento. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Queremos agradarte siempre en todo, Señor. Entendemos que en esta tierra nos toca sufrir, que tú no eres la causa del sufrimiento, pero que sí usas el sufrimiento, porque tú no desperdicias nada, Señor. Gracias porque tú nos pruebas para aprobarnos. Queremos aún, Señor, entender que tú siempre estás buscando nuestro bien, que tú no desperdicias nada y que podemos ver incluso en nuestro momento de sufrimiento, Señor, lo que tú estás haciendo en nosotros y eso nos hace regocijarnos al ver la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Queremos darte gloria aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Y también queremos ser de testimonio. Que como nosotros enfrentamos el sufrimiento sea algo que provoque en la gente que nos rodea, Señor, la necesidad de tenerte en su corazón. Sí, Señor, que nos vean. El mundo necesita ver cómo nosotros los cristianos enfrentamos el sufrimiento de una manera distinta, con fe, sabiendo que tú eres un Dios soberano que nos ama y que está trabajando en nosotros, Padre. Vamos a cantar, terminamos este tiempo y nos damos un abrazo. Mientras cantamos esto con fe.